Capítulo 17 de Mateo. Hoy vamos a terminar el capítulo 17 y simplemente para que... Aquí hay una D, no es el extenso, es el extenso. Simplemente para que os pongáis un poco en situación, como... Estamos predicando una semana yo y una semana Ricardo, aunque ha predicado 2 semanas seguidas Ricardo y ahora me toca a mí predicar 2 semanas seguidas, pero eso quiere decir que hace 3 semanas que hablamos de el principio, los primeros 13 versículos de Mateo capítulo 17, y si os acordáis estuvimos hablando de la transfiguración, lo que ocurrió en la cima del monte. Y me gustaría compartir con vosotros, no sé a los que os gusta el arte, el tema de la historia del arte, el que probablemente fuera el último cuadro de Rafael, el que pintó en sus últimos momentos de vida. Si puedes poner la siguiente diapositiva. No tengo... a menos que yo vea. Este es. Y se llama la transfiguración. ¿Os suena, verdad? Ahí está Jesús, está ahí Moisés y Elías, y están ahí los 3 discípulos, ahí tirados. Pues con la luz resplandeciente, o sea, la nube que brillaba y la voz del cielo, y allí Moisés y Elías y alucinando, allí todo lleno de gloria y de esplendor y de pureza y de santidad, y estaban alucinados. Aquello era como una experiencia, desde luego, que les cambió su vida. Ya estábamos viendo, por ejemplo, la semana pasada, como muchos años después, Pedro aún recordaba esa experiencia como una de las más importantes de toda su vida, cuando él escribe su carta. Pero no, eso simplemente es una parte del cuadro. Lo que hay en la parte de arriba. El cuadro se llama la transfiguración. Pero no solamente nos habla de la transfiguración, nos habla también de lo que vamos a ver hoy. No solo nos habla de la transfiguración, también nos habla del descenso. No solamente nos habla de la gloria, también nos habla de la bajeza. También nos habla del pecado. Aquí hay gente confundida, señalándose unos a otros. Aquí este niño pobrecito lo está pasando muy mal, ahora lo vamos a ver. Y la gente no sabe dónde ir. Y vemos discípulos que no pueden hacer nada, indefensos, sin poder agarrarse siquiera al poder que está ahí arriba. Lo tienen ahí, pero... Vemos un descenso de la gloria a los infiernos. Y eso es un poco la intención que quería plasmar Rafael en este cuadro tan bello como veis. Y es un poco el sentido de lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Os acordáis? Estamos en medio de una serie de predicaciones que hemos llamado el Camino Real, que estamos hablando del camino, el último camino que Jesús emprendió. Es el camino real porque es el camino auténtico, pero es el camino real porque es el camino del Rey, y es el camino del Rey que le lleva al trono del Rey, que no es ni más ni menos que la cruz, en este sentido. Así que vamos a leer primero estos versículos últimos del capítulo 17 de Mateo, a partir del versículo 14 y hasta el versículo 27. Dice así: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre, que acercándose a él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas, y dijeron:
¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras, en la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo, por ti y por mí. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias porque, pues como hemos dicho muchas veces, tú eres el Dios en lo alto y tú eres el Dios en la tierra. Tú eres el que está con nosotros en los momentos grandes y en las victorias y en los momentos en los que parece que todo va bien, pero también eres el que está con nosotros en los descensos. Eres el que está con nosotros en los momentos difíciles donde no sabemos dónde buscar la esperanza. Allí estás tú a nuestro lado también, Señor. Y te queremos dar muchas gracias por ser el Dios de los desesperados, por ser el Dios de los desahuciados, por ser el Dios de las personas que piensan que no tienen nada, por ser nuestro Dios. Te quiero dar muchas gracias y quiero bendecirte por ser tan bueno, tan magnífico con nosotros. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues acababan de estar los discípulos, los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en la gloria, en las alturas. ¿Os acordáis que decíamos que muy probablemente estuvieran en el monte Hermón? Es el monte más alto de todo Israel, que estaba en la parte noreste de donde Jesús normalmente había estado situado, en la región de Galilea, sobre todo en Capernaum, que luego volverán allí. Pero es al descender de ese monte, justo al descender de ese monte, que llegan a la multitud. Allí hay mucha gente, pues quizá esperando que descendieran, quizá incluso habían entendido todo esto que Mateo nos está intentando enseñar una y otra vez, que Jesús es el nuevo Moisés, así que cuando bajaba del monte, igual que Moisés cuando bajaba del monte, allí estaba la multitud para escucharle, y entre toda esta multitud llega un hombre con un problema muy grave. Y este hombre le habla a Jesús acerca de su hijo. En mi traducción dice que es epiléptico, en la Reina Valera dice que es lunático. La palabra más literal quizás sería lunático, porque viene de la palabra luna en griego, porque de hecho en la antigüedad se pensaba que toda esta enfermedad de la epilepsia tenía que ver con los ciclos lunares, entonces por eso se les llama lunáticos, que afectaban el comportamiento, cuando echan espuma por la boca o pierden el control o cosas así. Entonces era una enfermedad, tenía una enfermedad, era epiléptico este niño, sí, tenía una enfermedad. Y no quiero que entendamos que cada vez que la Biblia está presentando a alguien que está enfermo, está diciendo que era un demonio el que lo estaba haciendo. En la Biblia se diferencia, y lo hemos visto en algunos de los milagros que ha hecho Jesús, entre una enfermedad y una posesión demoníaca. Pero en este caso que tenemos aquí, tenemos las dos cosas. Porque vemos que Jesús después expulsa a un demonio. Así que tenemos una enfermedad que detrás de esta enfermedad había un poder demoníaco. Así que vemos claramente que la Biblia sí habla de poder demoníaco. Sí que existen los demonios y sí que nos afectan a nosotros. Pero no tenemos que tenerles miedo, porque aquí está Jesús. Con el poder, Él no necesita ponerse a hacer rituales, historias y sacrificar una gallina o qué sé yo qué historias. Él lo dice y el demonio se va. Pero aquí tenemos a este niño que era epiléptico, tenía esta enfermedad, pero esta enfermedad estaba, como decíamos, detrás un demonio, así que esto hacía que fuera especialmente peligroso. ¿Por qué? ¿Qué le hacía al niño? Cuando había fuego hacía que se lanzara sobre el fuego, entonces imaginaos, los que sois padres aquí, bueno, y los que no, que tenéis un niño y que cada vez que pasa al lado del fuego es como que se tira y se quiere quemar en el fuego. ¡Qué horror de vida! Siempre estar pendiente del niño. Cada vez que ve agua se lanza y siempre con miedo que se queme, que se ahogue, que se haga daño con cualquier cosa. El hombre estaba desesperado, el niño estaba quemado por todas partes, siempre pensando que iba a ser el último día del niño, protegiéndole de todas las maneras posibles, y no había forma. Así que habían llegado los discípulos de Jesús,
los discípulos de este gran exorcista, que era Jesús, y el hombre pensando que podrían ayudarles. Pero estos discípulos no habían podido hacer nada. Y no sé lo que habrían hecho, no sé las vigilias de oración o las historias que habían hecho con este niño, pero no lo habían podido, hubieran hecho lo que hubieran hecho, no había sido efectivo. No habían podido sacar este problema de este niño. El niño seguía con el mismo problema, el padre seguía con el mismo miedo de la muerte de su hijo, constantemente, en todo momento. Dice que sufre terriblemente su hijo, y desde luego sufría terriblemente el padre. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Frustración. Jesús descendía de la gloria, descendía de la voz amorosa y tierna y poderosa de su Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oír. De la luz y cómo le habían afirmado en los siguientes pasos que tenía que dar hacia la cruz en este camino real. La figura de Moisés representando la ley, la figura de Elías representando a los profetas. Así que Jesús volvía como un general victorioso, volvía alegre, henchido de alegría y de emoción, y se encuentra al descender del monte con la cruda realidad. ¿A quién se está refiriendo aquí Jesús cuando dice: oh generación incrédula y perversa? Desde luego se está refiriendo al conjunto de la sociedad, a toda la generación, a todas las personas que estaban allí. Pero ¿os acordáis? Jesús había cambiado la estrategia y ahora estaba enfocándose sobre todo en sus discípulos. Sobre todo con quien Jesús estaba frustrado. Era con sus discípulos, que no habían sido capaces de expulsar a ese demonio. ¿Os acordáis que Jesús les había dado autoridad para hacerlo? Jesús les dio a los apóstoles en su misión autoridad para expulsar demonios. Y ellos no habían sido capaces de ejercer esa autoridad. ¿Por qué no habían sido capaces de hacerlo? ¿Es que este demonio era especialmente rebelde? ¿Es que este demonio era un archidemonio superpoderoso y es que no había nadie que pudiera contra él? Pues Jesús llegó donde él y le dijo: vete. ¿Y sabes qué hizo el demonio? Con el rabo entre las piernas, como un perro, se fue. Y ni le chistó. Punto. Se acabó. Tan poderoso. A tu casa. Los discípulos no se lo podían explicar. ¿Cómo puede ser? Nosotros no hemos sido capaces. No hemos sido capaces. Y llega Jesús y en un momento, con una palabra, se ha ido. ¿Por qué? Y después fueron donde Jesús en un momento en privado para preguntarle, ahí en el versículo 19, ¿por qué? Porque tú has podido y nosotros no hemos podido expulsarlo. ¿Por qué? Porque si tú nos has dado autoridad a nosotros, no hemos podido ejercer esa autoridad. ¿Por qué a ti te ha obedecido y a nosotros no? ¿Por qué no hemos podido? Y según la respuesta de Jesús, en su misma pregunta estaba la clave de por qué no habían podido. ¿Qué le dice Jesús? Por vuestra poca fe. Esa es la respuesta corta, por vuestra poca fe. Literalmente dice por vuestra mini fe. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús con poca fe? Con mini fe. No es quizá lo que estamos pensando que está queriendo decir Jesús. Porque Jesús explica un poco más a qué se está refiriendo. Dice: porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, ¿os acordáis del grano de mostaza? En el capítulo 13, cuando estábamos hablando de los misterios del reino. ¿Qué era el grano de mostaza? Lo más pequeño, la semilla más pequeña que conocían. Era una cosa absolutamente irrisoria, enana. Si tuvierais una fe chiquitita, 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 entonces diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Precisamente en los rabinos, en los escritos que tenemos, o las historias que tenemos de los rabinos de la época, ellos solían utilizar esta figura de hacer pasar de una montaña a otro sitio
como una expresión de algo imposible, de algo grandioso, de algo que humanamente no se podía hacer. Así que si tuvierais una fe chiquitita, chiquitita, la más chiquitita del mundo, solo si tuvierais esa fe, entonces haríais lo imposible. Y nada os será imposible, dice a continuación. Nada. Entonces, ¿a qué se refiere esta minife? ¿A qué se refiere? Si luego está diciendo que con que tuvieran una fe muy chiquitita les valía. ¿Por qué estaba diciendo esta minife? Jesús está hablando no de la cantidad de fe que ellos tuvieran, sino de en quién estaban poniendo esa fe. Jesús les estaba diciendo, con un poquito, chiquitito, chiquitito de fe, dices que tienes poca fe, me encanta, genial, ponla en el sitio adecuado y llegarás a hacer cosas imposibles. Dice, nada os será imposible. ¿Os acordáis alguna otra cosa que se dice en la Biblia? ¿Para quién nada es imposible? Es para Dios que nada es imposible. Lo que está diciendo Jesús es que si ponemos la confianza en el Dios de lo imposible, por poca confianza, por diminuta, por débil, por irrisoria que sea, si se pone esta confianza en el Dios de lo imposible, Él hará lo imposible para las personas que ponen su fe, su confianza en Dios, en su Padre. Por cierto, el versículo 21, simplemente para que lo sepáis, es muy posible que no estuviera en los manuscritos originales, ¿vale? Hemos hablado alguna vez de esto, ya es uno de esos versículos que parece ser que se han incluido después para ser como un reflejo de lo que dice en el libro de Marcos. Y por cierto, en Marcos también es posible que la referencia al ayuno haya sido agregada posteriormente. Solamente Jesús estuviera hablando de la oración, pero bueno, no tiene la mayor importancia. Simplemente que sepáis que es posible que sea un agregado de copistas posteriores, ¿vale? Porque en los manuscritos más antiguos y que más confianza ofrecen, no está este versículo 21, ¿vale? Que dice que esta clase no sale sino con oración y ayuno. Así que dice Jesús que con poca confianza que tengáis en el Dios de lo imposible, podréis hacer lo imposible. Lo importante no es cuánta confianza, lo importante es en quién estaba puesta esa confianza. ¿Y os acordáis cuál era la pregunta que le estaban diciendo los discípulos? ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué no hemos podido? Y Jesús les estaba diciendo, es que no habéis podido porque es que no podéis. Es que vosotros no podéis. Es que de ninguna de las maneras vais a poder vosotros expulsar a un demonio o sanar a un enfermo. Es que no podéis, es que vosotros no tenéis ese poder por vosotros mismos. Ahora, en mí sí lo tenéis. ¿Por qué? Porque el que hace lo imposible soy yo. Lo que tenéis que hacer es confiar en el que hace lo imposible. Lo que tenéis que hacer es confiar en mí, dice el Señor. Y en medio de todo esto Jesús en el versículo 22, por segunda vez, anuncia su muerte y su resurrección. ¿Os acordáis en el capítulo anterior? A partir del versículo 21 ya había anunciado su muerte y su resurrección y constantemente, mientras que Jesús está dando este camino, andando este camino real, está recordando a sus discípulos, pero recordándose a sí mismo también, a dónde lleva ese camino. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de este trayecto? ¿Cuál es la meta? Así que, incluso en los tiempos de descenso, incluso en los tiempos de frustración, Jesús encontraba aliento en saber que tenía un propósito, que tenía un objetivo en mente, algo en el punto de mira, hacia donde quería andar, hacia donde quería llegar y hacia donde iba a llegar, porque él estaba andando el camino que su padre le había puesto que anduviera. Y desde luego los discípulos no lo entendieron, porque dice que ellos se entristecieron mucho. Parece que solo habían escuchado la primera parte, que Jesús tenía que morir, pero no escuchaban la segunda parte una y otra vez, que Jesús resucitaría al tercer día. Y vuelven a Capernaum. ¿Os acordáis?
en la primera parte del ministerio, Capernaum había sido el cuartel general de Jesús, pero durante bastante tiempo Jesús no había estado, ni sus discípulos, en Capernaum. ¿Os acordáis? Estuvo en Tiro y Sidón, estuvo en Cesarea, estuvo en el Monte Hermón, ha estado yendo a diferentes orillas del mar de Galilea, pero en Capernaum no había estado mucho últimamente. Y había una costumbre en este tiempo, que venía de antiguo, ya en Éxodo y en Levítico se nos habla de esto que hacían, que ellos pagaban anualmente un impuesto para el mantenimiento, primero del tabernáculo, pero en este tiempo del templo. Más o menos era un denario al día, más o menos lo que tenían que pagar, es decir, la paga de un día. Un denario al año, perdón, tenían que pagar. Y esto sería hoy más o menos como si tuvieran que pagar 50 euros al año, cada adulto. Cada adulto mayor de 13 años tenía que pagar este impuesto para mantener el templo, para mantener a los levitas que estaban allí trabajando y todo. Entonces, Jesús no había estado, así que no había podido pagar este impuesto. Y vienen los recaudadores de impuestos a donde Pedro y le preguntan, ¿tu maestro tiene pensado pagarlo? Yo no creo que lo decían en plan mal, sino es que sabemos que tu maestro tiene problemas con las tradiciones. Y muchas veces no sigue las normas que siguen el resto de los mortales. Entonces, ¿tiene pensado pagarlo o no? Y Pedro dijo, sí, claro. Claro que sí, ni se lo pensó. Y Jesús también, en una muestra de su omnisciencia, de que él sabía lo que había estado pasando, incluso aunque no estaba allí, antes de que Pedro le dijera nada, Jesús le dijo algo así como una parábola. Y le dijo, vamos a ver, ¿qué te parece? ¿Quiénes son los que pagan impuestos en un reino? ¿Los hijos del rey o los demás? Supongo, la verdad no tengo mayores noticias, pero supongo que la familia real en España pagará impuestos como todo hijo de vecino. Supongo, no lo sé. Pero, desde luego, en el tiempo del que estamos hablando, el emperador y la familia del emperador no pagaban impuestos. La familia real por ejemplo, Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista, no pagaba impuestos. Los impuestos eran para los demás, para mantener a la infraestructura y la familia real. Entonces, a esto es a lo que se estaba refiriendo Jesús. ¿Y por qué estaba diciendo eso? Porque ellos ya sabían que Jesús era el rey. Porque ellos ya sabían que Jesús era el Mesías. Y de hecho, ahora que Jesús estaba allí, presente, que Dios mismo había hecho su morada en la tierra, como un hombre, no había ningún sentido, no tenía ningún sentido el que siguiera existiendo el templo. Porque la institución del templo ya la llevaba a cabo Jesús, que de hecho de aquí a poco sería el sacrificio perfecto, al que apuntaban todos los sacrificios que se hacían en ese templo. Él era el templo, con mayúsculas. Así que no tenía ningún sentido. Así que pagar este impuesto no tenía ningún sentido. Jesús tenía derecho a no pagar ese impuesto. Pero aún así, dice, por no escandalizar, por no causar un problema innecesario, aún así, mira, te voy a decir una cosa, Pedro. Salte ahí afuera un momento al lago, echa la caña de pescar, y el primer pez que pesques va a haber dinero suficiente para pagar tus impuestos y mis impuestos. Esto es en el versículo 27. ¿Veis que si esto se cumpliera? Porque yo no sé si me falta un versículo en la Biblia. Yo no lo veo. No está. No hace falta. Mateo da por supuesto que todo el mundo entiende que en el pez que pescó Pedro, ahí estaban los 100 euros. 50 por Pedro, 50 por Jesús, para ir y pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque, número uno, aunque ellos no estuvieran obligados a pagarlo, Jesús estaba poniendo por delante el amor hacia los demás, el no causar un conflicto innecesario que pudiera poner una barrera a su predicación y a su ministerio, a su servicio, antes que estar intentando defender sus propios derechos. Jesús estaba más interesado en los demás que en él mismo.
como demuestra su propia vida, como demuestra su propia muerte. Pero además, Jesús, el que no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tuvo ningún problema en pagar los impuestos. Ningún problema. ¿Por qué? Porque él sabía en quién tenía puesta la confianza. Él tenía su confianza puesta en el Dios de lo imposible. Y por lo tanto, él sabía que es Dios el que se ocuparía de pagar lo que él no podía pagar. Y no tenía ningún problema. Él tenía su confianza puesta en Dios. Y Dios hizo que ahí en esa boca de ese pez estuviera el dinero necesario para pagar los impuestos. Jesús sabía que el que se preocupa por obedecer a Dios no tiene nada más de lo que preocuparse. El que se preocupa por obedecer a Dios no tiene nada más de lo que preocuparse. Es Dios el que se ocupa de todo lo demás. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar todo esto a nuestra vida, a nuestro día a día? Lo primero que quiero que entendamos es que vivimos en este descenso. Vivimos aquí. Y es verdad que hay ocasiones en las que notamos un poquito de la gloria de Dios, ¿verdad? Es verdad que hay ocasiones en las que vemos un milagro en nuestras vidas. Es verdad que hay ocasiones en las que estamos contentos y felices porque parece que nuestros sueños se están cumpliendo, parece que Dios está actuando a favor de nosotros y parece que todo va bien y los hermanos a nuestro alrededor nos animan y vemos que la obra de Dios fructifica y se multiplica y vemos como no tenemos problemas de salud y no tenemos problemas de dinero y parece que todo va bien. Incluso vamos a una reunión y tenemos un tiempo de oración maravilloso. Pero hay momentos de descenso también, que son los más. Y ahora mismo, desgraciadamente, en nuestra ciudad, en nuestro país y muy probablemente en nuestras vidas, estamos viviendo un tiempo de descenso. Un tiempo en el que estamos preguntándonos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no te siento. ¿Por qué no me ayudas en lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué no atiendes a mis lágrimas y a mis súplicas? Vivimos en la realidad del descenso porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que se ha apartado por nuestra culpa. Nos hemos apartado de la voluntad de Dios y vivimos las consecuencias de ello. Y vivimos en un mundo en el que la gente nos defrauda. Y vivimos en un mundo en el que nuestra salud nos traiciona. Y vivimos en un mundo en el que tenemos que estar luchando una guerra contra un virus que ni siquiera podemos ver, escondiéndonos como cucarachas en nuestras casas. Vivimos en un mundo en el que vemos cómo la gente a nuestro alrededor sufre, enferma y muere. Vivimos en un mundo en el que vemos cómo los trabajos están siendo fulminados, uno detrás de otro, y muchas veces no sabemos ni cómo vamos a seguir adelante el mes que viene. Esto no debe sorprendernos, porque vivimos en un descenso. Esta es la realidad que tenemos. Ahora, en medio de esta realidad, tenemos que intentar no tener esta mini fe que tenían los discípulos. Quizá esta situación que estamos pasando sencillamente está dejando en evidencia la mini fe que tenemos tú y yo. ¿De qué manera puede ser que esté dejando esto en evidencia nuestra mini fe? Pues lo primero, no estamos consiguiendo aquello que Dios tiene para nosotros. Como los discípulos no estaban consiguiendo expulsar a ese demonio y sanar a ese pobre chico que lo estaba pasando tan mal. De la misma manera, nosotros no estamos consiguiendo obedecer a nuestro Señor. Nosotros estamos fracasando en amar a nuestras mujeres, a nuestros maridos. Estamos fracasando en enseñar a nuestros hijos cómo tienen que vivir. Estamos fracasando en ser los vecinos que Dios quiere que seamos. Estamos fracasando en el tiempo
a diario que debemos tener con nuestro Señor. Estamos fracasando en hincar nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Estamos fracasando en lo que Él quiere para nosotros. Quizá este tiempo está poniendo en evidencia que no estamos poniendo la mirada en la meta, como hacía Jesús. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, Él siempre estaba poniendo la mirada en la meta. Va a llegar un día en el que voy a ir a Jerusalén, y allí me van a capturar, allí me van a maltratar, allí me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y como estábamos hablando un poco hace 3 semanas ya con el tema de la transfiguración, es importantísimo que tengamos nuestra mirada, nuestro enfoque puesto en la meta, en nuestro Señor. El no hacerlo, el estar mirando a nuestra situación y el estar viendo la negrura a nuestro alrededor y que no podemos ver nada más, es un poco como lo que estaba diciendo Salomón en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, y todo lo que intente hacer no tiene ningún sentido, y veo como todo a mi alrededor se está desmoronando debajo del sol. Debajo del sol nada tiene sentido, pero en el momento en el que alzamos el vuelo y miramos qué es lo que hay por encima de las nubes que causan esa tormenta, vemos el sol resplandeciente. Y es ahí a donde debemos mirar. Debemos enfocarnos en nuestro Señor. Debemos vivir tranquilos. Porque estamos tomando todas las medidas, porque estamos lavándonos las manos, porque estamos intentando reinventarnos y empezar a trabajar online, o qué sé yo. Porque estamos tomando sabias decisiones. Todo eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero en eso no debemos estar confiados. Debemos estar confiados en nuestro Dios. Por mucha fe que tengamos en nuestras propias fuerzas, en el sistema sanitario, en las mascarillas, en quedarnos en casa, en hacer todo lo que se nos ocurra, en jugar a la primitiva, por mucha fe que tengamos en cualquier cosa que se nos ocurra, tendremos una mini fe si no estamos poniendo nuestra fe en el Dios de lo imposible. Es en Él en que debemos enfocar. Es Él nuestra única esperanza. Y tampoco estamos cumpliendo, también estamos demostrando nuestra mini fe en medio de este descenso, porque no estamos amando a las personas que tenemos a nuestro alrededor de la manera que debemos. Jesús estaba anteponiendo, y esto es algo que aparece una y otra vez en la Biblia, anteponiendo su amor a los demás a sus derechos. Y vivimos en una sociedad de puño levantado, ¿verdad? Y de reclamar mis derechos. ¿Y qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de mi paguita? ¿Y qué hay de mis derechos? Y del respeto que me tienen que dar a mí. Yo tengo derecho a hacer esto, pues yo lo hago. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, ¡no! Rinde tus derechos delante del Señor. Ríndelos. Tienes derecho a esto y lo otro. Tienes derecho a que te traten bien y a que te respeten. Tienes derecho a ello. Rinde ese derecho. Ríndelo. Y si alguien te trata mal, respóndele con amor. Y responde al mal con bien. ¿Por qué? Porque eres un pobrecito y porque todo el mundo tiene que estar pisoteándote. No. Porque quien tú eres depende de Dios y no de cómo te traten los demás. Y como tú debes tratar a los demás, no es como ellos te tratan, sino como Cristo te ha tratado a ti. Esa es la manera en que debemos tratar a los demás. No respondiendo a lo que ellos nos hacen, sino respondiendo al amor de Dios. Respondiendo al sacrificio de Cristo. Y devolviéndoselo a los demás. Es así como debemos hacerlo. Amar a los demás en lugar de levantar nuestro puño. En lugar de reclamar nuestros propios derechos. ¿Tienes poca fe? ¿Tienes mini fe? Yo también. Yo también la tengo. Y sabes, quizá estamos equivocados y pensamos que venimos aquí a la iglesia para reunirnos con la gente que tiene fe. No. Quizá estamos equivocados y venimos aquí a reunirnos a la iglesia con la gente que es buena, con la gente que es santa, con la gente que sabe los secretos y cómo vivir una vida perfecta. No.
De eso no se trata la iglesia. Para eso no estamos aquí. La iglesia es un hospital de personas que están rotas. A la iglesia venimos sencillamente a animarnos unos a otros, a seguir y a poner nuestra fe en el que sí sabe, en el que sí puede. Y a animarnos unos a otros a hacerlo así, porque de la misma manera que yo estoy luchando con eso, vosotros también lo estáis haciendo. Así que, ¿tienes poca fe? ¿Tienes mini fe? Vamos a acercarnos juntos a nuestro Dios. Vamos a abrir juntos su palabra. Vamos a estudiar juntos lo que Él nos ha dado, el manual de instrucciones para nuestra vida. Vamos juntos a animarnos. Vamos a poner en práctica lo que su palabra nos enseña. Juntos. Enseñándome vosotros a mí. Y yo a vosotros. De la manera que cada uno podamos. Vamos a intentar vivir juntos para nuestro Señor. Vamos a animarnos diciéndonos unos a otros en qué cosas pensamos que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal, con amor. Vamos a ser una iglesia que intenta poner nuestra mini fe, nuestra fe tan chiquitita y tan irrisoria, y que pues somos 4 gatos aquí con mascarillas escondidos, por favor. Pero siguiendo al Dios de lo imposible, juntos, siguiendo al Dios de lo imposible. Y si ponemos nuestra mini fe, nuestro cachito chiquitito de semilla de mostaza cortada por 1/4, a los pies de nuestro Señor, y Él es el que va a hacer lo imposible. Es Él el que va a hacer lo imposible. Ahora, me gustaría simplemente poner un poco en contexto esto que Jesús dice, de que todo nos será posible. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que frases como estas son algo así como un cheque en blanco que Dios nos da para dar rienda suelta a nuestros deseos. Y para pedir lo que quiera que se nos ocurra en nuestra vanidad y en nuestra estupidez. Y no es así. Esto que Jesús está diciendo no es, pide 10 millones de euros. Pide que tu mujer te ame como tú quieres que te ame. Pide que tu marido te regale flores todos los días. Eso no es lo que está aquí diciendo. ¿Saben lo que es tener fe en Dios? Es decir, como Jesús enseñó a orar a sus discípulos, que se haga tu voluntad. Y eso quiere decir que yo estoy equivocado con mi voluntad. Dice el Salmo 37, 4 y 5, dice, pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. ¿Cuál es la manera en que podemos poner nuestra mini fe en nuestro Señor? Lo primero, diciendo, yo no tengo razón. Arrepintiéndonos de nuestros malos deseos, de que lo único que queremos realmente es utilizar a Dios para nuestros propios propósitos egoístas. Y así no funciona. Y Dios dice, por nada del mundo te voy yo a ti a dar lo que tú me estás pidiendo, o muchas veces lo que tú me estás exigiendo o proclamando. De ninguna manera yo le voy a dar una serpiente a mi hija Miriam, por mucho que me la pida. No se la voy a dar. No lo voy a hacer. Y muchas veces, cuando estamos pidiendo y rogándole a Dios y diciéndole, ¿por qué no me escuchas y por qué no me haces caso? Dios está diciendo, de ninguna manera te lo voy a dar. De ninguna manera, porque yo sé mejor que tú. Yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Si Dios al final nos va a dar lo que le dé la gana. Jesús está hablando, rinde tus deseos a los pies de Cristo. Confía en Él y verás cómo Él va a cambiar tu corazón. De tal manera que lo que te dé va a ser exactamente lo que necesitas, exactamente lo que deseas, te va a llevar exactamente a cumplir todos tus sueños y mucho más. Porque Él es el Dios que sabe mucho más que tú, mucho más que tú. ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que comiences a hacer? ¿Hay algo que Dios te está pidiendo que emprendas, que dejes de hacer, que hagas más, que hagas menos? ¿Hay algo en lo que debas empezar a obedecer a Dios hoy?
búscale. Ríndete delante de Él. Pon tu confianza en el Dios de lo imposible. Y recuerda, para aquel que se preocupa, aquel cuya única preocupación está en obedecer a Dios, no tiene que preocuparse de nada más. Él lo hace todo. Él es el Dios de lo imposible. Así que vamos a preocuparnos en servir a nuestro Rey y en transmitir su amor a los demás. Vamos a orar. Señor, confiamos en ti. Y a veces es necesario decirlo así con palabras y expresarlo, porque es difícil. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos intenta quitar los ojos de ti. Vivimos en un mundo que constantemente hace que intentemos estar ansiosos, que intentemos buscar por nuestras propias fuerzas lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros merecemos, que vivamos frustrados porque quizá no estemos teniendo lo que pensemos que merecemos. Pero ayúdanos a poner nuestra débil, nuestra enclenque fe en ti, Señor. Ayúdanos, como iglesia, a ayudarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, para buscarte a ti, y solo a ti, obedecerte a ti, seguirte a ti, amar a los demás, no en base a lo que ellos nos den, sino en base a el amor tan precioso, tan grande con el que tú nos has amado, Señor. Y especialmente quiero rogarte hoy, que tú estés actuando con poder en cada una de las personas que están aquí y que no han aceptado a Cristo como tu Salvador, como su Salvador. Que tú estés convenciéndoles de su pecado, de su necesidad de seguirte a ti, de su situación desastrosa y de peligro extremo en la que se encuentran al no estar confiando en el único Salvador del hombre, Señor. Y pues te quiero rogar que tú nos ayudes a salir de aquí confiando, Señor. Quizá en el descenso, quizá en un valle oscuro y pasándolo mal en muchas cosas, pero con nuestra esperanza puesta en el Dios de dioses, en el Dios de lo imposible. Y te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén.